Segundo bloque de Recursos Naturales, y ya saben ustedes cómo nos gusta resaltar o remarcar los adelantos que se van logrando en el campo de la investigación científica respecto del cuidado ambiental. En este caso vamos a conocer el trabajo de un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Tucumán que descubrió una especie invasora en la ribera del río San Javier en las Yungas tucumanas. Soy director de un grupo de trabajo en la zona de las Yungas, en los ríos de las Yungas. Para explicar mucho de la problemática de lo que sucedía en el río, teníamos que evidentemente hacer intervenir todo el entorno y ahora poco a poco tomando toda la cuenca como área de estudio. En nuestro trabajo inicial era conocer cómo funcionaba un río en esta zona, dado que no existían trabajos de larga data. Primero, entre una de las cosas que siempre medimos de un río es la temperatura. Solemos colocar un termómetro en el agua. La temperatura del agua que acabamos de medir es muy óptima para la vida del río, para que el ciclo de cualquier organismo pueda cumplirse. El estudio sigue por hacer un muestreo de los invertebrados que uno puede encontrar en el río. Damos vuelta a la red en una bandeja blanca. La bandeja blanca nos permite ver con más claridad los insectos que pueda haber. Y desde ahí lo ideal es analizarlo al río y empezar a buscar distintos hábitats. Entonces, nosotros como biólogos podemos utilizar los organismos que encontramos en los ríos para indicar o determinar la calidad de agua de los ríos. La información complementaria para saber lo que sucede en el río está en la ribera. Esta ribera, en las mediciones que se hacen son fundamentalmente florísticas, que es saber qué especies hay. Entre esa vegetación, como ya sabemos, hay especies exóticas como esta que estamos viendo acá, que es una gledicia triacanthus, que es comúnmente conocida como acacia negra. Cuando empezamos a mirar y a entender la presencia de esta exótica en la ribera, nos dimos cuenta que había un componente importante en la cuenca que estábamos pasando por alto, que es el ganado. Tiene que ver con su preferencia por las nativas en su dieta. Esta preferencia por las nativas hace que las mismas no puedan extenderse, no puedan proliferar, beneficiando indirectamente también a la ventaja que tienen estas invasoras en la ribera. Esta es una especie nativa de toda esta zona, de las yungas, se llama orcomolle. El ganado siempre prefiere los brotes tiernos de estas especies y por lo tanto nunca llega a alcanzar el porte que debería tener normalmente en este bosque. En esta zona también podemos ver la presencia de la exótica, tiene unas espinas muy importantes, en este caso pueden llegar a alcanzar un tamaño muchísimo más grande y eso la convierte de alguna manera en un problema. Encima de las plantitas, ¿usted ve algunos cambios acá? Sí, hay cambios de plantas que no existían y esa planta que le llamamos nosotros que es inútil, que no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Y eso es lo que no sabemos, no sirve para nada.
No sirve para leña, no sirve para poste, no sirve para nada. Mira. Incluso es muy espinuda. Esta especie vegetal no tiene una utilidad real, valedera para los lugareños, pero por otro lado es el mismo ganado de los lugareños el que la dispersa y la está haciendo exitosa y le permite extenderse a todos los lugares de la cuenca. Y cuéntame, don Carlos, ¿la vaca la come? A la fruta, sí. A ¿Sí? la fruta, claro. A la vaina A la esa la vaina, come, exacto, la sí. claro. Comestible para ellos. Y así se reproducen más. Exactamente, así se reproduce. Prueba de esa capacidad de germinación pueden verla aquí en la materia fecal y donde puede germinar incluso donde otras especies arbóreas no lo hacen. A pesar de la complejidad del problema y del abordaje que significa el problema y la propuesta para gestionar este problema, somos optimistas en cuanto a realmente alcanzar soluciones que sean de algún modo sostenibles para el ambiente. Seguramente ustedes se acuerdan, bueno, yo por lo menos me acuerdo de los changuitos que usaba mi abuela para hacer las compras. ¿Tu abuela usaba changuitos? Mi abuela usaba changuito, obviamente, y es uno de los casos que demuestran que costumbres que por ahí existían antes eran mucho más amigables con el ambiente que las de ahora. Ahora, en lugar de changuito, andamos con las bolsitas plásticas. Eso no es nada bueno. Hemos hablado muchas veces del daño que le hacen. Exactamente. Igual ahora les vamos a mostrar esta nota con la gente de Biol Raviol, que ellos hacen changuitos y están buenos. ¿Querés verlo? Va adelante. Ahí va. Biol Raviol nace hace 3 años, en ese momento no había tantos productos que sustituyeran a las bolsas plásticas. Realizamos carros de mercado, canastas para ir al mercado, bolsas plegables para guardar en la cartera, individuales, delantales de cocina, objetos de uso para todos los días. Las canastas son lo que tienen de genial es el material con el que están hechos, que es uncho de polipropileno, que se usan como precinto de los cajones de frutas y verduras y de muchos otros embalajes. Es parte del desecho de los mercados, son fáciles de limpiar, son súper resistentes, se pueden cargar muchísimo y es un producto totalmente ecológico porque se hace a partir de descartes. Se trenzan manualmente, es un proceso como muy simple, se van como trenzando entre sí y tienen solo pegamento en este sentido en un lado, o sea, el resto es el material que se va trenzando y ejerce como la estructura. Esta para ir al mercado es muy cómoda, entra de todo, para muchas cosas, cuando uno las empieza a usar como todo queda parado, no se ensucian y demás, es como muy cómoda y aparte es muy liviana. Y después las chiquititas sirven para la cocina, para poner frutas y verduras, o para poner lápices, o para poner cintas, o para poner... Esta se usa más como una cuestión decorativa, como de contenedor de cosas. Yo creo que a la gente le cuesta dejar de utilizar bolsas plásticas por una cuestión de educación, pues estuvimos años utilizándolas sin saber todo el daño que causábamos con ellos. Cuando uno empieza a dejar de utilizarlas se da cuenta lo que puede prescindir de ellas. Si uno va a comprar un libro, si es para uno lo puede llevar sin paquete, si es para alguien lo puede llevar con un pequeño papel dentro de la cartera. Me parece que es una cuestión de hábito, de uno empezar a decir no, gracias. Esta es la estructura original del carrito, es un producto que se hace hace muchos años en nuestro país y nosotros hicimos una bolsa que se pone y que se saca fácilmente con este tipo de broches que hace que sea muy resistente, que no se salga ni se mueva. Las bolsas son de tela vinílica para pasarle un trapo y lavarlas. Acá entra de todo y después para
para sus casas, se cierra muy fácilmente, se pone detrás de una puerta. Cuando arranqué hace 3 años, la gente le costaba más utilizar los carros, le parecía un objeto en desuso, más como de abuela, un poco triste también, y después se fueron como acostumbrando, los changuitos también tienen otra forma, después también el mercado incorporó changos de otras tipologías y demás. Cuando uno lo usa y empieza a dejar de usar bolsas plásticas, me parece que es un hábito amable, entonces enseguida se toma. También tenemos estas bolsas que se pliegan, se cierran y se hacen pocket, sí, para tener siempre dentro de la cartera. Y después cuando uno pasa por el mercado, hace compras, demás, pone todo acá adentro. Son bolsas que tienen un montón de capacidad porque están hechas con fuelles. Quedan como mucho más lindas de llevar quizás que las bolsas plásticas. La ventaja, yo creo que por lo que yo los hago es porque a mí me gusta el hábitat, me gusta disfrutar el día a día y calculo que la gente que los consume disfruta un poco más su día a día. Yo confío en que ciertas cosas tienen perdurabilidad. Bueno, bienvenida primero, como siempre, Luján. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Caro, muy bien. ¿Viste qué lindo lo que acabamos de ver? Sí, la verdad que el proyecto de Biol Raviol es muy interesante porque tiene un rescate en varios frentes, ¿no? Por un lado de costumbres, de hábitos, que me parece siempre positivo, eso de volver a caminar, a ir a la verdulería, a la frutería, con el changuito, con la bolsa. Como antes, como hacía, mi abuela hacía de eso y ahora yo lo estoy haciendo también. Ni hablar, para tener una vida no tan desenfrenada. Y por otro lado, ella trabaja rescatando distintos plásticos de stocks viejos, de locales, así que también hay un reciclaje de su parte interesante. Pero bueno, por suerte en este camino un poco de cambio, hay muchas más cosas, no solo sí, sí, y hoy te trajimos varios para que veas, porque las opciones en materiales no son tantas, pero sí tal vez en las tipologías o en los colores. Por el uso que se le da, ¿no? Totalmente. Entonces, básicamente la mayoría trabaja con algodón orgánico, estas bolsas, y con tintes naturales. Pero por ejemplo tenemos a la gente de que son 2 diseñadores industriales, una argentina y uno que vino de Italia, y ellos con el nacimiento de su hija empezaron a trabajar una línea más infantil y descubrieron que había una necesidad no solo en los estampados, sino en este tipo de bolsas, así que trabajan con algodón orgánico, con tintes naturales, y es un proyecto que cierra también en lo social porque trabajan con una cooperativa que se llama Mundo Alameda, con todos los postulados del comercio justo. Así que esta es una propuesta interesante. Después la gente de Bolibag me gusta mucho porque la bolsa viene en esta pelotita. Está buenísimo, que en la cartera. Absolutamente. Tienen otras versiones, pero esta me parece la más interesante porque es la excusa de llevarla con vos y en cualquier momento usar. Después tenemos la gente de Boy de Carmen, que lo interesante de este set es que son 4 en 1. Entonces tenés monedero, cartera y después 2 tipos de manera de acomodar en el changuito del supermercado la bolsa, que viene en este pack así de chiquitito. Con esto solo salís. Y tenés 4 funciones: el monedero, la cartera y las bolsas de carrito de supermercado. Y por otro lado, Cyberbag, que son estas en ese leopardo así también muy moderno, que tiene la particularidad de ser una bolsita que aparte es especial para llevar botellas. O sea que si vas a una fiesta, llevas esta bolsita con las botellas y ya está. O si vas al súper, querés llevar una de estas y las botellas las pones en eso. Y por último, la gente de ecosistemas, que hace estas ecobolsas especialmente para empresas. Entonces las trabajan en materiales ecológicos pero con distintos logos. Entonces si realmente vos tenés una marca de ropa o lo que quieras y querés realmente producir en cantidad, las hacen con tu logo. Así que como verás, opciones hay muchas un montón. Opciones. Es un cambio de hábito total. ¿Por qué es importante este cambio de hábito? Bueno, en realidad lo básico, hay muchísimas cosas para decir de la bolsa plástica. De hecho, hay un montón de documentales. Hace poquito se acaba de lanzar uno en Estados Unidos, que Jeremy Irons es el conductor y explica el pasaje de la bolsita plástica, cómo va desde el momento que vos la soltaste en algún momento a donde llegan generalmente, que son los mares o distintos suelos. Las bolsas plásticas son nefastas porque tardan más de 100 años en degradarse. Cuando se degradan se convierten en distintas partículas que van a los suelos contaminando o a ríos o a mares.
Y en el peor de los casos también, vos sabés bien, a un montón de animales, sí, que aves, se alimentan en el mar, o sea, que es muy difícil, ¿o no? Sí, las cifras en realidad a mí nunca me gusta darlas mucho porque son medias relativas, pero se habla de 1 millón de aves, por ejemplo, por año que mueren por haber ingerido bolsitas plásticas. Como son muy livianas, vos las tirás en el tacho de basura, vuelan y van migrando de lugar en lugar. Y generalmente terminan en la pancita de distintos animales. Así que es súper nefasto en ese sentido. Vienen del petróleo, o sea, como que nada bueno tienen y en general es un hábito que uno tiene tan incorporado que se generan de a millones, se producen de a millones, uno las usa también de a cientos. Y aparte vas a cualquier lado y te dan una bolsita de plástico. Exactamente, entonces es un hábito fundamental de erradicar y muy difícil porque, bueno, uno lucha todo el tiempo por lo instalado que está, con todas estas cuestiones nefastas que tienen, que, bueno, más vale empezar no solo a recurrir por los lindos de los diseños, por los materiales con los que están hechos, sino fundamentalmente por empezar a eliminar ese hábito de la bolsa plástica. Bueno, Luján, como siempre te digo, muchas gracias por venir, muy interesante siempre todo lo que nos traes y nosotros seguimos con mucho más Recurso Natural, no se muevan de ahí.